amigos y bienvenidos a otro nuevo video elemental. En esta ocasión traemos el famoso final de dama contra torre. Un final un poco largo, pero que vamos a tratar paso a paso para poder desglosar sus más importantes posiciones y de ellas tratar de aprender algo. Por ahora vamos a decir que en la mayoría de los casos la dama siempre debería ganarle a la torre, excepto en algunas posiciones con las cuales vamos a iniciar en estos momentos. Aquí nos encontramos con una de las posiciones de tablas más conocidas. Es la famosa posición de la torre loca. Esta es una de las posiciones que debemos evitar. Esto se debe o se da debido a que el rey y la dama no deben llegar a esta posición en la cual la dama se encuentra sobre la diagonal marcada en verde que proporciona las posiciones de ahogado. Otra de las posiciones de ahogado que podemos tener en estas posiciones es la que tenemos aquí en estos momentos. Otra posición de torre loca. Una posición donde solo la dama está encerrando al rey y la torre negra puede avanzar tranquilamente cantando jaques infinitos a la hora de atacar al rey, incluso regalándose en la cercanía al rey, ya que el rey no podría tomar la torre debido a que sería tablas. Entonces, la posición de la dama encerrando al rey en una esquina también es una posición muy peligrosa que nos puede llevar a esas tablas por ahogado. Una tercera posición y última que vamos a ver dentro de lo que es las posiciones que nos llevan a tablas en los finales de rey ahogado son estas posiciones de rayos X o de clavada, que son muy importantes tener presente para no ir a caer en un error. Cualquier posición de la dama sobre la columna marcada en verde llevaría a unas tablas debido al jaque con la torre en esa posición. Son entonces las posiciones en las cuales vamos a evitar llegar para poder tener a feliz término este final. Así que siempre y cuando tengamos cuidado con esto, vamos a poder hacerlo de una manera muy eficaz. Ahora vamos a continuar mirando esta posición llamada la posición de Filidor. Como pueden ver, tenemos en estos momentos marcadas dos casillas, la casilla E8 y la casilla H5. Esa es una posición simétrica donde las cuatro piezas se encuentran en una misma línea diagonal y que es una posición que se gana matemáticamente sin importar a quién le corresponde jugar. Si le corresponde jugar a las negras, la posición se gana muy fácilmente. Si le toca a las blancas, pues debemos hacer una pequeña maniobra, una posición en la cual le corresponde el turno a jugar a las negras. La maniobra que hacemos es la siguiente. Dama B8, también sería lo mismo dama H2. No es posible tapar con la torre debido a que si las negras juegan torre G8, dama H2 sería mate. Por lo tanto, la única jugada comprensible para las negras sería rey H7, pero entonces, luego de la jugada dama E8, hemos perdido el tiempo necesario para poder ganar la partida fácilmente. Si lo hubiéramos hecho, si en el turno anterior le hubiera tocado o en la posición inicial, es decir, en la posición en la que arrancamos, que es la posición de Filidor, le tocara jugar a las negras, simplemente sería mover la dama al lugar donde no se canta jaque. Es decir, si las negras juegan a rey G8, nosotros moveríamos la dama a H5. Y si por el contrario las negras mueven el rey a H7, moveríamos la dama directamente a E8, llegando exactamente a esta posición a la que hemos llegado mediante la maniobra dama B8 y luego de rey H7, dama E8. Y ahora estamos en la posición que se gana fácilmente. El rey no puede moverse a H6 debido a que la clavada con la dama en F8 ganaría directamente la partida. Tampoco es posible la jugada torre G8 porque a torre G8 vendría dama H5 mate. ¿Qué puede hacer entonces el negro? Miremos todas las opciones y veremos que en todas la torre se pierde fácilmente. Ejemplo. Torre G4, entonces tenemos dama H5 y se pierde la partida. Si juega torre G con la jugada dama E4 amenazando dama H5 jaque, obviamente si rey H8 me comería la torre, y si rey G8, que es la jugada
que tal vez resistiría un poquito más, entonces se gana simplemente manteniendo la dama siempre dispuesta, bien sea a dar el mate en C8 o a capturar la torre en H4. Una posición realmente muy fácil. Ahora, tenemos también que si en esta posición no juega ni torre G4 ni torre G3, sino que jugara, por ejemplo, torre G2, el procedimiento se gana atrapando la dama, perdón, atrapando la torre, simplemente moviendo la dama en diagonal por las casillas verdes hasta llegar a la diagonal en la cual se atrapa. Simplemente con torre D7, el rey no puede moverse hacia H6 debido al mate en H3, por lo tanto tendrá que devolverse a la primera fila. Rey H8, dama F8, no es posible tapar con la torre por el mate en H3, por lo tanto el rey tendrá que regresar otra vez a la casilla H7, pero después de dama B7, perdón, se comería la torre y la partida se gana muy fácilmente. Otra opción que puede tener el negro es jugar la torre a la casilla G1, pero el procedimiento es aún más corto. Ya simplemente es llegar con un jaque a la casilla H2 de la misma manera que lo hicimos antes, simplemente con dama D7 jaque, rey H8, dama C8 jaque. Obviamente decimos no puede tapar con la torre porque se daría mate en la casilla H3, por lo tanto tendrá que volver dama C2 jaque, dama C7 jaque, amenazando H2, por lo tanto tendría que jugar rey G8, pero después de dama B1, simplemente dama H2 o dama A7, cantaría jaque y amenazaría la torre, ganando la partida fácilmente. Entonces es una posición que se puede ganar muy fácil, la devolvemos para que la recuerden, es la posición filidor, sin importar a quién le corresponde jugar. Otra de las posiciones que podríamos trabajar es la posición de Ewe. Tenemos, claro que antes de ver esta que tenemos aquí, vamos a ver la posición de Ewe, que es esta. También conocida como defensa desde la segunda fila. Esta es la configuración que necesitamos. Vamos a ver en este caso qué pasaría jugando las blancas en estos momentos para llegar a la posición de Ewe. Es una posición donde ven ustedes el cuadro de flechas verdes que indica dónde deben estar ubicadas las cuatro piezas. También es conocida como la defensa de la segunda fila. Y la posición se gana fácilmente con la jugada rey C6. Aquí el negro ya pierde la torre automáticamente, que es el objetivo de este final. En este final el propósito siempre es comerse la torre y después simplemente dar el mate. ¿Cómo se pierde la torre entonces? Obviamente no sirve la jugada rey C8 porque dama E8 daría mate. Tampoco es posible la jugada torre A7 por el jaque de la dama atrapando la torre. No es posible tampoco la jugada torre D7 porque después del jaque en H8 continuaríamos con un jaque en H7 y nos comeríamos la torre fácilmente. Si las negras juegan la torre A7 sería mate en una con dama G8. Si las negras en esta posición deciden jugar torre H7, la posición se gana simplemente con dama G5 jaque, seguido de un jaque en G8, ganando la partida. Y si no mueve el rey, sino que tapa con torre, simplemente rey D6 y atraparíamos la torre para la siguiente jugada. Si en esta jugada no juega tampoco a torre H7, sino que decide en ninguna parte de la fila y quedarse en la columna, pues en todas las casillas también pierde. Veamos cómo. Si torre F8, simplemente dama D6 jaque y mate a la siguiente. Bien sea que juegue a C8 para dar mate con la dama en C7 o que juegue a E8 para darla en D7 el mate. Si no juega a F8, sino que juega a F3, pues simplemente dama D5 daría mate. Si juega torre F2 daríamos el jaque en D4 para atrapar la torre. Y finalmente, y de pronto la que más resistencia propone y que hace parte como de las jugadas de defensa en tercera fila, es la jugada torre F1. Pero esta se gana con un procedimiento un poco curioso. En este caso es ignorar la torre.
Ya que la torre quedó tan lejos del rey y no hay jaques dobles que se puedan dar, pues la posición se gana simplemente amenazando mate, aprovechando la lejanía de la torre. Y la jugada es rey d6. Amenazamos, si mueve el rey se daría mate en cualquier lugar, bien sea haciendo dama h8 o haciendo dama e7 seguida de dama f7 mate, o jugando dama c5 jaque y luego dando mate o atrapando la torre muy fácilmente. Por lo tanto, los movimientos del rey no son la mejor opción. Tal vez la mejor opción que tiene el negro es dar el jaque con la torre en d1, pero luego de rey e6 amenazando mate en g8, no hay sino dos formas de defender el mate. Bueno, la jugada torre c1 para salvar el mate no sirve debido a que se daría este jaque seguido de la maniobra típica de mate con dama de 6, rey 8 y dama de 7. Por lo tanto, en esta posición la jugada torre c1 no sirve. Le queda torre b1, que pareciera que aguanta un poco más, pero esta posición se gana simplemente con dama h8 y luego de rey c7, dama h7 jaque y nos ganamos otra vez la torre. Otra opción para resistir un poco más en esta posición sería jugar rey c8, a lo que se gana de la siguiente manera. Simplemente se daría jaque. La idea de esta jugada es que si el rey se mueve hacia las casillas que están marcadas con verde, pues simplemente dama b3 y atraparíamos la torre. Por lo tanto, el único movimiento es rey d8 y ahora la jugada dama b3 amenaza mate y ataca la torre, con lo cual la partida se gana fácilmente, ya que después de torre 1, rey d6, hay dos mates y no hay ningún jaque viable para las negras, con lo cual la posición otra vez se gana muy fácilmente. Esta era la posición de Ewe, que se caracteriza por la posición que vimos. Eso en el caso en el que sean en esta posición las negras las que les toque jugar, después de que las blancas hacen esto y las negras juegan. Pero ¿qué pasaría si en esta misma posición le toca jugar a las blancas? Bueno, también tenemos la posición de Ewe cuando le toca jugar a las blancas. ¿Qué pasaría si le toca jugar a las blancas? Pues el procedimiento es algo diferente. Tenemos el asunto aquí de que después de dama g5 jaque, las negras se ven obligadas a mover el rey a e8 y aquí la jugada correcta para las blancas debe ser rey d5, amenazando la fabulosa rey e6 que avanzaría bastante en la posición y acortaría bastante la solución. ¿Por qué no la jugada rey d6? Pues esto le entrega un recurso al negro que retrasaría aún más la solución del blanco y es la jugada torre f6, debido a que no puede ser atrapado. La torre no puede ser atrapada por la posición de ahogado. Por tal motivo, pues el blanco tendría que moverse y después de moverse, pues simplemente vamos a tener siempre diferentes jaques sobre las filas, lo que va a retrasar mucho más la solución y va a ser más complicado que podamos alcanzar nuestras metas. Por tal motivo y para ahorrar tiempo, no vamos a caer en ese truco y en vez de jugar rey d6, vamos a jugar rey d5, amenazando esta casilla. Si el negro permitiera que el blanco jugara rey e6, pues la solución se acortaría bastante, por lo tanto tratará de jugar rey d7. Y aquí llegamos a otra de las posiciones críticas, una posición en la que después de que los reyes están en oposición, la dama hace unas pinzas, evitando que el rey se pueda mover hacia sus lados. Si el negro jugara su rey a la casilla d8, pues entraríamos en la posición que acabamos de ver, en la posición de Ewe, tocándole jugar a las negras. Por tal motivo esa jugada no es viable. Si el rey, por lo tanto, jugara a la casilla c8, pues entonces después de dama e8 se perdería la torre y sería bastante fácil. Lo único que le queda es mover la torre. Las únicas casillas que tiene para mover la torre serían, por ejemplo, torre f8, pero esto se gana muy fácilmente. Después de dama g7, única sería rey e8 para no perder la torre, y después de rey e6 se gana otra vez muy fácil. Por lo tanto, la jugada torre f8 no es válida. Si jugara torre f2, que es otra de las opciones que le queda en esta posición, entonces la posición se gana simplemente con la jugada rey e6. Si el rey se mueve a d8,
simplemente dama B6 atrapa la torre, por lo tanto rey C7, pero después de dama C6 obligamos a meterse al rey en una casilla donde vamos a dar jaque y comernos la torre. Entonces también se gana la torre y con ello la partida. La última posición que nos queda para analizar en esta posición es la que tal vez da más resistencia, o una de las que más resistencia da. Nos quedan dos, torre F3 y torre F1, las dos que más resisten. Si torre F3, el procedimiento para ganar es llevar la dama a esa diagonal que está marcada con verde para evitar que la torre entre en esa casilla y desplazar el rey sobre la columna E para amenazar diferentes posiciones de mate donde la torre no tenga opción de cantar jaque. Así que haríamos un procedimiento similar a este. Dama E6, rey D8, dama B6 jaque. Si el rey se moviera a C7, dama C6 jaque primero, seguido de dama B6. Y después de que el rey se tenga que mover a E7 para evitar que el rey entre en una posición de mate, entonces tendría que jugar rey E7, pero dama A7, obligando al rey a bajar a la columna. Podría suceder que si el rey se mueve a la octava fila, pues simplemente rey E6. Pero también podría suceder que se juegue rey F6. Pero esto tiene un problema, y es que ahora le quita demasiadas casillas a la torre negra, con lo cual el plan ahora simplemente es desubicar la torre negra y comérnoslas fácilmente con la jugada rey E4. Ahora aquí no hay dónde mover la torre para no perderla fácilmente. Casi que todas las jugadas que hace nos comemos la torre con mucha facilidad. Y tal vez la que más aguanta es torre F5, pero la maniobra para comernos la torre pues simplemente es movernos con la dama a las casillas adecuadas. En este caso dama B6, rey G5, dama D8 jaque. Ahora no puede tapar con la torre porque el rey entraría en E5 y se comería en la torre. Así que le tocaría jugar algo como dama G6, pero después de dama G8, por la acción de rayos X, estaríamos comiéndonos la torre en pocas jugadas, después de rey F6 y dama F8 jaque. Similarmente se haría con cualquier posición de la torre. Por eso en esta casilla tal vez una de las jugadas que más resiste es torre F1. Pero el procedimiento es más o menos similar. Se jugaría dama D8, con lo que no se puede jugar rey C8 por el jaque en A6. Única jugada entonces viable es rey E8, pero de todas maneras dama A6, y ya que tenemos controlada la casilla F1, vamos a llevar el rey, si la torre abandona la columna, hacia la casilla F6 para dar mate fácilmente. Aquí tal vez podría suponerse que torre D1, pero esto nos ayudaría al plan, ya que después de rey E6, torre 1 jaque, rey F6, no hay más jaques y la torre no tiene una buena casilla donde pararse para evitar un jaque y perderse. Entonces, por lo tanto, esta jugada para las negras no es viable. La otra jugada que podría hacer sería jugar torre F7, pero eso se gana también con un procedimiento muy sencillo. Dama C8, rey E7, y van a aprender aquí más o menos cómo se juega este final de una manera didáctica. Esta es la posición que se llamaría de acorralamiento. Se puede utilizar en cualquiera de las filas y en cualquier sector del tablero, no solo cuando el rey está cerca de la banda. Incluso desde el centro vamos a poder utilizar este procedimiento para encerrar al rey. Ahora que está en oposición y la torre está para el lado contrario de la dama y no tiene posibilidades de cantar jaque, la partida se gana muy fácil, ya que después de que mueva la torre, no la puede alejar mucho del rey, ya que la acción de rayos X haría que se pierda la torre, y moverla sobre la columna haría que un jaque doble se pierda también con mucha facilidad. Entonces la torre no le quedan muchas casillas para moverse. En este caso, por ejemplo, torre G7, y el procedimiento ya para ganar es muy fácil. Dama C7, rey F8, dama D8, rey F7, y repetimos otra vez la posición de acorralamiento. Otra vez torre H7, repetimos el patrón, dama D7, rey G8, dama E8, rey G7, y ustedes ya saben, aquí llegamos a un patrón de acorralamiento donde se le acaban todas las jugadas a la torre. Y en este caso, si tratara de resistir, por ejemplo, llevando la torre al lugar más complicado, por decirlo así, que es torre H1, sabiendo que la diagonal
es el lugar donde hay que cantar el jaque y que es la casilla tal vez más lejana que se encuentra, se gana muy fácilmente, simplemente con dama E5 jaque, acercándonos a la diagonal y a cualquiera de las casillas que mueva el rey, siempre vamos a tener la posibilidad de cantar jaque. Aquí si se moviera a la casilla H7, entonces dama E4 jaque. Si se moviera a las casillas G8 o F7, pues la jugada dama D5 ganaría la torre. Y si jugara a rey F8, simplemente un procedimiento de escalera con dama B8 y torre B2 ganaría la partida. Y por último, para que este final nos quede completo, vamos a trabajar el final con el acorralamiento desde cero. En este caso, es recomendable tener presentes algunas cosas y la primera de ellas es que hay que tratar de llevar el rey lo más cerca posible al rey adversario. En este caso jugamos rey B2, aquí tenemos al Fritz mostrando sus jugadas y el Fritz resiste o trata de encontrar la mejor solución jugando rey D4. Aquí simplemente rey C2 y le vamos quitando casillas al rey negro. Después de torre C5 simplemente rey D2, le hemos quitado 3 casillas solo con nuestro rey al rey negro. Torre E5 y ahora simplemente dama A4 jaque. Después de rey D5 seguimos avanzando con el rey poco a poco, un procedimiento estándar muy conocido en la mayoría de los mates. Rey D6 y aunque pareciera aquí que rey D4 es la jugada, es preferible pasar la dama hacia el mismo lado de la torre para evitar cualquier opción de rayos X de la torre sobre el rey. Y además, si lo podemos hacer haciendo una clavada, ganaríamos tiempos para que nuestro rey pueda avanzar. Ahora rey D5 y utilizamos el procedimiento que vimos ahorita, lo que llamamos el método de acorralamiento. Y jugamos dama F5. Aquí le quitamos todas las casillas posibles al rey, obligándolo a mover la torre. Y después de que movamos la torre, dama D4 obliga al rey a retroceder. Rey C6 y otra vez entramos en la posición de pinzas, donde la dama le quita todas las casillas al rey, el rey avanza produciendo una barrera que impide que el rey negro pueda escapar y obligando casi la jugada torre D6. Ahora, aquí es importante tener presente esto, cuando tenemos las piezas negras en la tercera fila, que es una defensa bastante fuerte, y nuestras dos piezas, rey y dama, se encuentran justo 2 filas después, es decir, en la quinta fila, o en este caso la fila 4 y las negras fila 6, el mejor procedimiento es alejar la dama sobre la diagonal que se ve en rojo y una fila abajo del rey. Entonces en este caso cualquiera de las casillas sirve, vamos a utilizar la casilla F2. Esto con el fin de que el rey no pueda quedarse en esa fila y que los movimientos de la torre tengan que ser muy cautelosos para no alejarse demasiado del rey. Por lo tanto aquí la jugada tal vez rey C7 sea la mejor. Torres, rey C5 ganamos un espacio. Torre C6 jaque para evitar de pronto una clavada de la torre. Y rey B5. Ahora se ve por qué la dama debe permanecer en esta diagonal. Debido a que ya el jaque en B6 no existe. Esto hace bien o que la torre se aleje del rey o que el rey se ponga en una muy mala posición. Aquí en este caso tratan de colocar la torre en la mejor posición posible. Una de las formas de defensa más fuerte es colocar la torre cerca del rey, pero en una casilla de color contrario. Entonces en este caso la colocan en la casilla de 6, pero si conocemos bien y hemos puesto atención a las posiciones que hemos visto antes, esto se parece mucho a la posición de Ewe. Y sí, la mejor jugada es dama D4 entrando en una posición de Ewe que obliga al negro a tomar medidas drásticas. Aquí el negro jugó torre E7 y ahora rey C5 proporcionando a la oposición una barrera muy buena para poder continuar. Torre E6 tratando de volver a entrar en la posición de Ewe, pero esta posición ya la habíamos visto antes. Simplemente un dama F4, no dama G2, porque necesitamos mantener la dama en una diagonal que se encuentre detrás de la fila donde se encuentra nuestro propio rey. Entonces ahora un dama F4 nos va a permitir controlar la casilla D6 para poder acercar nuestro rey. Así, después de rey D7, dama F7 obliga el movimiento del rey, perdón, de la torre, y dama F5. No se puede tapar de torre, no se puede tapar de torre porque
se perdería la torre después de rey D5. O sea, la clavada automática no le funciona a las negras. Por lo tanto, rey C7 y llegamos a la posición de pinzas o de tenazas donde la torre elimina todas las casillas al rey. Es una posición que ya hemos visto en diferentes sectores del tablero, pero que hay que utilizarla cada vez que podamos, excepto cuando el rey se encuentra en una banda para no ir a caer en posiciones de ahogamiento. Entonces ahora las negras simplemente juegan torre D7 y otra vez el mismo jaque. Después de rey B7, la jugada rey B5 nos va a colaborar torre C7 y ahora dama E8, posición de acorralamiento. Torre C1 para resistir, tal vez la mejor defensa en la posición. Pero después de dama E4 bloqueamos todas las diagonales y a cualquier casilla que se mueva el rey en las diagonales negras, siempre tendremos el jaque en E3 o en F4 para ganar, lo que obliga al negro a jugar a la casilla C8, pero aprovechando que la dama controla la casilla B1, podemos jugar con toda tranquilidad rey B6, no hay jaques para la torre y ahora estamos amenazando mate. La única defensa para no perder la torre es rey D8. Y sí, es verdad, el rey se ha escapado, pero es que nuestro objetivo no era dar mate con la torre viva. Nuestro objetivo era que la torre y el rey estuvieran alejados para poder atraparlos. Cosa que ha sucedido en estos momentos y que ahora gracias a los movimientos que ha hecho el negro es muy fácil. Ahora torre D4, el rey no puede jugar a E8 porque el jaque en E3 perdería la torre, así que única sería rey C8, pero después de dama G4, cualquier movimiento del rey lleva al jaque doble y a la pérdida de la torre negra y con ello la pérdida de la partida para las negras. Así que las blancas han ganado. Es una posición que se gana siempre, excepto las posiciones en las que hay tablas por ahogado, clavada o la famosa torre loca. Si de pronto quieren que les solucione alguna de las posiciones donde hay torre y rey contra dama y rey, pues con mucho gusto se los puedo solucionar, alguna posición en específico, no sino que lo digan. Con mucho gusto se las coloco o se las envío por correo interno. No siendo más, es agradecerles este video, el primer video largo que hacemos, y espero verlos en un próximo video elemental.